Acompañantes de viaje, preparando esa escapada a Alsacia para Navidad o pensando si incluirla en tu próximo viaje a Europa. Tanto si está en tus planes como si quieres descubrirla a través del video, te invitamos a que nuestra cámara se transforme en tus ojos y nos transportemos juntos. Bienvenidos a Alsacia. Pero ubiquémonos en el mapa. Alsacia es una región del nordeste de Francia en la frontera con Alemania. El idioma históricamente predominante de gran parte de Alsacia ha sido el alsaciano. Este territorio ha sido disputado entre Francia y varios estados alemanes en el transcurso de más de 300 años, cosa que notaremos en sus construcciones. Sufrió esa disputa principalmente desde la Guerra de los 30 años hasta la Segunda Guerra Mundial, formando actualmente parte, como decíamos, de Francia. Un momento mágico para recorrer Alsacia es sin duda la época de Navidad, en donde hay montones de mercadillos en sus pueblos. Pero si van en primavera, el espectáculo estará dado por flores en sus calles y cigüeñas en los tejados. Así que de cualquier manera suena espectacular. Veremos acá un recorrido por alguno de sus pueblos, todos instagrameables, pero lo principal, muy disfrutables. Y ustedes me contarán luego en los comentarios cuál ha sido el que más les ha gustado. ¿Comenzamos? Nuestro recorrido comenzará mostrándolos de norte a sur, comenzando en Estrasburgo, ciudad a la que le dedicaremos un video completo por todo lo que tienes para hacer en la misma. Y finalizando en Colmar, ciudad que también tendrá su propio video, ambas con las correspondientes opciones de hoteles elegidos por nosotros. Molsheim. 26 kilómetros recorreremos desde Estrasburgo para llegar a Molsheim. Rodeada de bonitas casas con entramado de madera, la plaza del ayuntamiento está dominada por la Metzig, una antigua carnicería cuyo magnífico edificio renacentista del siglo XVI está catalogado como monumento histórico. El centro de la plaza está presidido por la elegante Fuente de los Leones de Gres de los Vosgos. Este pueblo es la cuna de Bugatti. Bugatti es una marca de automóviles de gran lujo fundada en el año 1909 por Ettore Bugatti en Molsheim. La iglesia de los jesuitas después de la Catedral de Estrasburgo es una de las iglesias más grandes de Alsacia y muestra la importancia del pasado religioso de la ciudad. Obernai. Seguimos viaje hacia Obernai. Nos distancian tan solo 12 kilómetros. Este es un pueblo ya más conocido por todos y muy nombrado. Obernai es sin duda uno de los pueblos más lindos de Alsacia. Destaca su fuente de Santa Odile en honor a la patrona de Alsacia, junto con su bonito ayuntamiento y el campanario de la Virgen. Es este un buen lugar en donde detenerse para empezar una caminata por el pueblo. Divisaremos la iglesia de San Pedro y San Pablo, pasando por el bello Pozo de los 6 Cubos. Si es uno de los pueblos que van a elegir, piérdanse por sus calles, caminen sin rumbo y los deslumbrará.
Continuamos viaje, que aún nos quedan muchos pueblos por descubrir. Mittelbergheim. Verán que están muy cerca uno de otros estos bellísimos pueblos. E iremos viendo también durante el video unas hermosas rutas que discurren entre viñedos y pueblos que parecen salpicados en el camino. Haremos solo 12 kilómetros más. Mittelbergheim nos recibe con esa autenticidad que sientes en algunos lados. Nada es a veces tan deslumbrante como ver un sencillo y hermoso pueblo con gente en sus actividades cotidianas. Este pueblo, como el anterior que vimos, están incluidos en la ruta del vino de Alsacia. Tienes tours ya armados que te llevan a recorrerlos si no estás con tu coche o si quieres ir más distendido. Seguimos viaje, pero hacemos tan solo 2,5 kilómetros y llegamos a Andlau. Andlau, con el encanto de sus calles o su plaza y el ayuntamiento, es una comuna productora de vinos alsacianos y se encuentra en la que ya nombramos Ruta de los Vinos de Alsacia. Alberga 3 denominaciones de origen Gran Cru Classé de vino, de la variedad Riesling. Continuamos ruta y es así que pasamos por estos lados que no teníamos programados. Podemos parar y desviarnos de los planes. Es la libertad que te permite hacer el trayecto en coche. Nos separa de Blienswiller unos 8 kilómetros. Camino hacia Blienswiller pasaremos por muchos pueblos y seguiremos con el encanto de la pintoresca ruta, con pueblos como este, Itterswiller. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one. Como verán, el disfrute no es tan solo recorrer los pueblos, sino que el trayecto es un atractivo en sí mismo. Para este recorrido por Francia, que iremos viendo de a poco en varios videos, rentamos un coche en París y que devolveríamos al regreso también en París. Es siempre o casi siempre más conveniente en cuanto a costo de alquiler sacarlo y devolverlo en el mismo punto, ya que variarlo hace que se cobre un importe extra por lo general. Nosotros rentamos siempre coche, solo no usamos en ciudades grandes, por eso las elegimos hacer al principio o al final, pero nuestros trayectos por pueblos y carreteras son siempre en coche. Los mismos los alquilamos en una de las páginas buscadoras de auto. En el blog tenemos un apartado en donde dice reservas y así les dejamos siempre todos los lugares en donde hacemos nuestras reservas, sea de auto, hotel, vuelo, seguro, actividades, en fin. Si bien yo se los armé más o menos en orden, no lo hicimos todos en el mismo día. Elijan tan solo algunos para poder disfrutarlos. I think that I'm going to Blienswiller. somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna. Blienswiller es un pequeño pueblo de tradición vinícola enclavado entre la llanura del Rin y los bosques de los Vosgos. En el corazón del antiguo pueblo encontrarás restaurantes, hoteles y alojamientos privados de alta calidad. Otra joyita a descubrir en esta ruta por Alsacia. Some gates never get to open 'cause it's. Como les decía, el camino es precioso. Irán entre viñedos y van apareciendo pueblos que uno no tiene marcados y son uno más lindo que otro. Una belleza. Nos dirigimos hacia Bergheim, pero en el camino pasamos un montón de poblaciones más. Cuando uno piensa en Alsacia, piensa quizás en algunos pueblos muy nombrados,
y es a donde terminaremos en este trayecto y en este video. Pero hay una cantidad no tan conocidos y que valen la pena ver. Por ejemplo Dunback-la-Ville. La verdad pasamos, pero no íbamos con la idea de verlo, y llegas y te encuentras con este encanto. La Ruta de los Pueblos y Vinos de Alsacia es la ruta turística más antigua de Francia, creada en el año 1953. Se extiende a lo largo de 170 kilómetros y atraviesa hasta 73 municipios, en donde podremos disfrutar de pueblos vitivinícolas pintorescos y de unos paisajes excepcionales. El vino blanco es la estrella. Muy cerca de acá está el castillo de Haut-Koenigsburg, otra visita que puedes hacer en esta zona. Quizás la mejor manera de conocer Alsacia es en coche, y creo que en camper mejor aún. Pero para visitar muchos de estos pueblos, lo dicho, un poco de libertad hace que el recorrido sea más fácil. Repito, la ruta tiene un atractivo preponderante en esta visita a los pueblos de Alsacia. Estamos dejando para lo último los pueblos con más encanto, por lo que dicen en todas las guías, pero ustedes me contarán cuál es su preferido. Sé que en los comentarios aparecerá, te faltó X. Y sí, claro, siempre faltan. Es imposible ver todo. En una zona, en una ciudad, en lo que sea, siempre falta. Pero sugieran, porque por lo menos yo siempre quiero volver a todos los lugares que visito y hacer lo que faltó. Y sus sugerencias son de gran ayuda. Bergheim. La Porte Haute es el gran emblema que tienes en Bergheim, pero como siempre decimos, camina, camina e irás descubriendo rincones. Bergheim tiene un poco más de 2.000 habitantes y está situada a unos 16 kilómetros al norte de Colmar y a 55 kilómetros al sur de Estrasburgo. Unos 30 kilómetros hicimos desde Blienspiller hasta Bergheim, pero la verdad que ni nos dimos cuenta. Fuimos pasando por pueblos y pueblos y pueblos y llegamos. El pueblo de Ribeauvillé está a menos de 4 kilómetros y hacia allí nos dirigimos ahora, uno de los nombrados como más lindos pueblos de Alsacia. Durante esta ruta necesitamos estar conectados, ya que siempre teníamos el mapa a través de Waze, que nos gusta mucho, o de Google Maps. Para todas estas búsquedas, aparte de querer estar conectado a las redes, necesitamos obviamente tener una conexión a Internet. En nuestro caso volvimos a usar SIM de datos, en realidad es una eSIM. Les dejo en la descripción la información y código de descuento porque ya en otros videos lo he explicado y no quiero ser reiterativa, pero en realidad es una buena manera para estar conectados. Ahora ya nos vamos a los pueblos más nombrados de Alsacia. Empezamos por Ribeauvillé. Unos 4 kilómetros separan Bergheim de Ribeauvillé, así que muy rápido llegamos a esta belleza. La Gran Rue cruza el pueblo y ahí se concentran los comercios y restaurantes. Como siempre, lo que hay para ver lo descubrirás caminando, porque la más simple de las esquinas podrá maravillarte con sus colores y encanto.
Este pueblo, al igual que los otros que estuvimos viendo, también están incluidos en la ruta del vino. La Tour de Bauger, la Torre de los Carniceros, es uno de los puntos más destacados del pueblo. Fue construida en 1290. Una belleza Ribeauvillé, ¿verdad? Como verán a lo largo del recorrido, en los tejados de varias casas y campanarios se ven nidos con cigüeñas. La cigüeña es el símbolo de Alsacia y verán todo tipo de souvenir con ellas. Es símbolo de buen augurio. Ribeauvillé es conocida también, aparte de por su belleza, por su mercado medieval que se celebra durante el segundo y tercer fin de semana de diciembre. Venir acá en Navidad seguro es maravilloso, así que esperamos hacerlo alguna vez. Pero hemos disfrutado esta visita en primavera, en donde el sol y las flores le dan un marco especial. Cuando lleguen a este pueblo o a otro, si van en coche, tienen zonas de parking de pago, en donde encontrarán las máquinas para sacar el ticket correspondiente, pero también tienen zonas de parking gratuito, la llamada zona azul. El tiempo es limitado a 1 hora generalmente y debes marcar tu horario de llegada con un círculo azul, llamado disco de control de estacionamiento, que puedes conseguir en los centros de información turística o al menos ellos decirte en dónde lo puedes conseguir. Dejaremos este pueblo para seguir camino pasando por Unawir, Zellenberg y llegar al famoso Rikkeweer. Es pintoresco esto que estamos viendo, ¿verdad? Si son amantes de los road trip como yo, quizás un poco más. Pero recuerden que hay tours para los que no quieren conducir e ir así más distendidos. Haremos 6 kilómetros hasta Rikkeweer. Rikkeweer. Rikkeweer, por su belleza y atractivo turístico, es uno de los pueblos distinguidos como de los más bonitos de Francia. ¿Lo recorremos juntos? Nos recibe el ayuntamiento y al pasar por él descubriremos fuentes y calles empedradas. Es una ciudad fortificada y rodeada de viñedos. Las casas de colores, con entramado de madera y rodeada de flores, dominan el paisaje. Su apodo, la perla de los viñedos, nos las describe perfectamente. Desde finales de noviembre y durante todo diciembre, Rikkeweer ofrece su mercado de Navidad. Los monumentos se iluminan, las calles cobran vida y expositores invitan a descubrir la artesanía local. Chocolate caliente y galletas acompañan también la fiesta. ¿Sabían que este pueblo inspiró a Disney para ambientar a La Bella y la Bestia?
Caminando por sus calles nos damos cuenta el porqué. Mágico, ¿no? La torre de Dolter nos llama la atención. Construida en 1291, se encuentra al final de la Rue du General de Gaulle. Puedes visitar su interior, donde se encuentra el Museo Histórico de la localidad, que muestra armas de la época. Si les interesa hacer visitas a museos y entrar a castillos, tienen un pase de Alsacia que incluye varias visitas. En el blog les dejo la información. En el blog les dejo el mapa con el orden de los pueblos y los nombres de todos ellos. Aunque no tenemos ganas de partir, lo hacemos sin dirección ahora a Kaysersberg. Nos separan 10 kilómetros. Para este recorrido por Francia, que no solo nos llevó a esta parte de Alsacia, sino a muchas zonas más, que iremos viendo en futuros videos, fuimos, como siempre, con seguro de viaje. Si hay algo que no debe faltarles en el momento de armar un recorrido, es la reserva del seguro de viaje. Nosotros utilizamos Yati. En el blog tienen buscador para colocar sus fechas y lugar de viaje, y automáticamente les da el precio del mismo. A la vez tienen un 5% de descuento reservándolo desde nuestro enlace. Kaysersberg. Nos recibe la fuente de Constantin y la iglesia de la Santa Croix. Kaysersberg es otro de los pueblos más bonitos de Alsacia y de Francia. Recorrer sus calles nos transporta en el tiempo y la belleza de las construcciones nos deja extasiados. Alsacia, como decíamos, fue disputada entre Alemania y Francia durante muchos años. Todo eso lo notamos en el tipo de construcciones que vemos, en algunos de los nombres de los pueblos y en sus comidas. No hablamos aún de alojarnos. En nuestro caso estuvimos alojados tanto en Estrasburgo como en Colmar. Pero cualquiera de estos pueblos que vemos parecen ser una excelente opción para disfrutar y utilizar como punto de salida para recorrer la zona. Y tener también la ventaja de verlos temprano en la mañana o al caer la tarde con poca gente. Es de las ventajas de quedarnos en este tipo de lugares. Dejamos ya este pueblo y nos vamos a Turkheim, a tan solo 9 kilómetros. Turkheim. Al llegar a Turkheim pudimos aparcar muy fácilmente fuera, casi a la entrada, en la Plaza de la República, de manera gratuita, y atravesar la Porte de France para así cambiar de época y transportarnos por esas calles llenas de color y flores. La Plaza Turenne, con la fuente del siglo XVII, con la Virgen y el Niño, nos reciben en este pueblo bello. Detrás está la oficina de turismo.
El ayuntamiento tiene un encanto muy particular y ni qué decir la iglesia Santa Ana, pero al igual que en todos los anteriores pueblos, caminar sin rumbo e ir descubriendo es el tip para el recorrido. Al igual que en todos los anteriores que recorrimos, en Navidad encontrarás los mercadillos. Este pueblo está muy cerca de Colmar, a unos 6 kilómetros. Por lo que si te estás quedando en Colmar, venir hasta acá en el coche te llevará unos minutos y podrás disfrutar de este despliegue de belleza. También puedes venir desde Colmar en tren o en autobús. Este es otro lugar del que no me iría, pero bueno, hay que seguir. Tomaremos rumbo hacia el último que veremos en este video, Egisheim. Haremos unos 8 kilómetros hasta el pueblo que inspiró a La Bella y la Bestia. Arribamos al último pueblo de este video y personalmente a mi preferido, Egisheim. Comenzamos por la fuente, la Fontana de Saint-Léon, construida en 1834, para dirigirnos luego a la casa más fotografiada de Egisheim. ¿La han visto, verdad? Y seguiremos este encantador recorrido por callecitas angostas que parecen ir a ningún lado, entre casitas que parecen salidas de un cuento. El trazado de las calles de Egisheim es circular, por lo que las calles tienen un encanto muy especial. Está incluido obviamente en el listado de los pueblos más lindos de Francia y creo que las imágenes hablan por sí solas. Muchos dicen que es este el pueblo que inspiró a La Bella y la Bestia y no Riquewihr. Otros dicen que Colmar. Seguramente una combinación de todos. Tienen un parking de pago a la entrada del pueblo en donde pueden dejar el coche y comenzar la caminata, aunque también tienen un parking gratuito. ¿Qué les ha parecido este recorrido por Alsacia? Esperamos haber colaborado a que elijan el o los pueblos ideales para su próxima visita, y si no es así, que hayan disfrutado este recorrido conociendo esta zona de Francia. Si algo de esto ha sucedido, esperamos nos den un like y se suscriban. Es para nosotros de mucha ayuda. Acompañantes de viaje, en los próximos videos veremos Colmar y Estrasburgo en detalle con todo lo que tienen para ver. ¿Nos acompañan?